Sacan a un hombre a una celda, lo bañan, lo visten con la ropa del rey y lo sientan en el trono real. Le dan sirvientes, una esposa, la investidura completa del reino. Todos a su alrededor saben algo que él, probablemente, no sabe. No falta mucho para que muera. No por una enfermedad, no por un complot, porque los sacerdotes vieron algo en el cielo que anunciaba la muerte del rey verdadero y encontraron una forma de engañarlo: poner a otro a morir en su lugar. Esto pasaba en Mesopotamia, hace casi 3000 años, cada vez que se acercaba un eclipse. Los sacerdotes de la corte creían que un eclipse era una advertencia dirigida en persona al rey. La solución no era esconderse ni rezar, era nombrar a alguien, normalmente alguien sin poder, a veces descrito en los registros directamente como un campesino, rey por un tiempo, con toda la ceremonia real incluida, para que si la advertencia del cielo se cumplía, se cumpliera sobre él. Cuando el peligro pasaba, ese rey de mentira dejaba de ser útil. Lo raro de este ritual no es la crueldad, es el timing. Para armar toda esa puesta en escena, vestir al reemplazante, instalarlo en el trono, sostener la farsa varios días, hacía falta saber con semanas de anticipación, casi al día exacto, cuándo se iba a oscurecer el cielo. Sin telescopios, sin entender todavía que era en realidad un eclipse. ¿Cómo lo sabían? La respuesta está en un montón de tablillas de barro que sobrevivieron enterradas durante milenios. Generación tras generación, los astrónomos de la corte anotaban en la arcilla húmeda cada vez que la luna o el sol se oscurecían. La fecha exacta, cuánto duraba, qué tan completo era. Lo hicieron durante siglos, con una paciencia casi obsesiva, hasta que alguien notó algo. Los eclipses no eran aleatorios. Volvían a repetirse en un patrón parecido cada 18 años, 11 días y 8 horas. Ese ciclo no explicaba nada sobre por qué pasaba un eclipse, pero alcanzaba para predecirlo. Con eso, los sacerdotes le avisaban a la corte: dentro de tantos días el cielo se va a oscurecer, preparen al rey falso. Pero ese conocimiento vivía guardado ahí, tablilla por tablilla, atado a silos de observación desde el mismo lugar del cielo. Nadie sabía todavía si alguien más, en otro punto del mundo antiguo, podía llegar al mismo resultado sin heredar ese archivo entero. Del otro lado del Mediterráneo, unos siglos después, circula otra historia todavía más asombrosa. Un filósofo griego llamado Tales habría anunciado, con meses de anticipación, que el sol iba a desaparecer en pleno día. Cuando pasó, en medio de una guerra entre dos ejércitos que llevaban años sin resolver sus diferencias, los soldados soltaron las armas, aterrados, y firmaron la paz ahí mismo. El problema es que buena parte de los historiadores duda que Tales haya predicho nada en serio. El conocimiento disponible en su época no alcanzaba para esa precisión, y no existe ningún otro registro de que haya vuelto a acertar algo parecido. Lo más probable es que haya sido una coincidencia bien aprovechada, no un cálculo real. Así que el patrón mesopotámico funcionaba, pero solo ahí, para gente que llevaba siglos anotando el mismo cielo desde el mismo lugar. Nadie parecía haber logrado convertir esa costumbre en algo que se pudiera llevar a otro lado y usar sin empezar de cero. Hasta que un grupo de buzos griegos, buscando esponjas y nada más, se refugió en una tormenta cerca de una isla casi deshabitada llamada Anticitera. Bajo el agua encontraron un naufragio antiguo cargado de estatuas de mármol y objetos de lujo. Entre los restos subieron un bulto de bronce corroído del tamaño de una caja de zapatos, tan deteriorado que casi nadie le prestó atención al principio. Recién más tarde, alguien notó que ese bulto, al partirse, dejaba ver algo imposible para un objeto de más de 2000 años. Engranajes. Docenas de ellos, entrelazados con una precisión mecánica que no se iba a repetir en ningún otro objeto conocido durante más de 1000 años. Hicieron falta décadas de estudio y finalmente escáneres modernos para entender qué hacía esa máquina. En su parte trasera tiene una espiral grabada, dividida en exactamente 223 casilleros.
el mismo número de meses lunares que arma un ciclo completo del patrón que los sacerdotes mesopotámicos habían tardado siglos en anotar a mano, tablilla tras tablilla. Alguien, en algún momento de la antigüedad griega, había tomado ese mismo patrón y lo había convertido en una máquina. Una manivela que uno giraba y el mecanismo indicaba cuándo iba a ser el próximo eclipse, y el siguiente, y el siguiente. Cualquiera puede abrir una aplicación de eclipses y saber al segundo cuándo va a pasar el próximo en cualquier punto del planeta. Ese cálculo está anclado en entender por qué se mueven la Luna, la Tierra y el Sol, no solo en que un patrón se repite. Pero la primera vez que la humanidad logró anticipar un eclipse con exactitud no fue gracias a esa comprensión. Fue gracias a mirar el mismo cielo, noche tras noche, más tiempo del que dura una vida humana, hasta que un patrón se volvió imposible de ignorar. Vale la pena preguntarse cuántas de las predicciones en las que confiamos todavía, el clima, los mercados, ciertos algoritmos, se apoyan en ese mismo tipo de patrón. Uno que funciona, que se repite, pero que nadie terminó de explicar del todo por qué. Bit Científico. Historias que explican por qué el presente es como es.